Bienvenidos hermanos a un nuevo devocional de la Iglesia del Nazareno de Córdoba. Mi nombre es Daniel y es un gusto para mí estar compartiendo este devocional hoy con ustedes. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 6, desde el versículo 22. Vamos a usar la versión de Reina Valera 2015 y el título de este devocional es El Evangelio es un mensaje de salvación, donde vamos a reflexionar y examinarnos a nosotros mismos sobre qué es lo que nos acerca hoy a Jesucristo, por qué buscamos de Jesucristo. Antes del versículo 22, Jesús lo que hace es el milagro de la reproducción de panes y peces. Algunos seguramente recordarán ese pasaje donde hay una multitud que viene a escucharlo, él se apiada de ellos, les predica y luego les dice a sus discípulos que busquen, que les den de comer, y ellos les dicen, bueno, pero solamente tenemos unos panes, unos peces, ¿cómo vamos a hacer? Que vamos a tener que ir a comprar. Entonces Jesús les dice, bueno, háganlos sentar, y hace este milagro, ¿no?, de reproducción de panes y peces, en los cuales hasta sobra comida, ¿no? Sobran canastos de comida. Después de esto, Jesús se va, se retira, la multitud también. Y aquí empieza el versículo 22, donde dice, al día siguiente, Juan capítulo 6, versículo 22, al día siguiente la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí sino una sola barca, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Sin embargo, de Tiberias habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, diciendo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Vamos a leer de vuelta esta parte. De cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Continuamos. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Luego le hacen unas consultas sobre el maná, vamos a saltear hasta el versículo 33, donde dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Hasta aquí la palabra del Señor. Desde que el hombre es destituido de la gloria de Dios por preferir su propia gloria, buscando ser como Dios, es decir, desde el libro de Génesis hasta la última carta del Nuevo Testamento, el tema principal de la Biblia gira en torno a la restauración de la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Jesús vino a eso, a restaurar, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Perdón. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Dice, si comes del fruto, ciertamente morirás. Esto se refería, era una profecía que Dios le hacía a Adán. No quiere decir que
que Adán iba a comer de ese fruto e iba a morir al día siguiente. De hecho, vivió 900 años. Pero se refería a que sin Dios, en él, Adán estaba prácticamente muerto. Este concepto de muerte que tenemos nosotros los cristianos, que va más allá de la muerte física. Tenemos la muerte física y la muerte espiritual. Al final, la muerte física y la espiritual van a ser lo mismo, porque alguien que no tiene a Dios en él va a ser condenado, va a ser condenado a la no relación con Dios por la vida eterna, que es lo mismo que la muerte. Entonces, también Cristo le había dicho a uno de sus seguidores, que cuando el seguidor le dijo, déjame que vaya a enterrar a mi padre que ha muerto y luego vuelvo, y Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? ¿Cómo es esto de los muertos entierran a sus muertos? Porque Cristo consideraba que estas personas eran familiares de este hombre que no estaban allí con él, con Cristo, estaban muertos, ¿no? Entonces, sin Dios estamos muertos, ¿no? Pero ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es, a partir de lo que pasó en Génesis y la caída del hombre, cuál es la voluntad y la obra de Dios para con nosotros? Y lo dice aquí en Juan también, dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que era enviado, es decir, Jesucristo. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Esa es la voluntad del Padre, ¿no? Es un tema de salvación. El fin es llevarnos al reino de los cielos. Para eso vino Jesucristo, para eso murió. El Evangelio es un mensaje de salvación eterna. Y, y es para que Cristo se glorifique en nuestras vidas. Esto es por gracia y por fe. Gracia significa gratis, ¿no? Gracia significa gratis. Nosotros no hicimos ninguna obra para obtener esta salvación. La obra ya la hizo Cristo. Nosotros solamente tenemos que aceptar, ¿no? Creer en esta obra, ¿no? Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Nada más. Es decir, nosotros no ponemos condiciones, ¿no? ¿Sí? Para acercarnos a Cristo. Si nosotros ponemos condiciones para seguir a Cristo, ya sea recibir prosperidad económica, dame, Señor, tal prosperidad, entonces yo te sigo, ¿no? Dame tal milagro, yo te sigo. Dame tal favor, yo te sigo. Dame un novio, yo te sigo. No es el mensaje de la Biblia que nosotros pongamos condiciones y después sigamos, ¿no? O obtengamos cosas a cambio para después seguirnos, sino que es al revés, ¿no? Si nosotros no creemos que es al revés, entonces no estamos comprendiendo el Evangelio. O nos imaginamos un Evangelio que no es el que anunció Jesús ni los apóstoles, ¿no? Tendríamos que examinarnos a nosotros mismos, como decía Pablo. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos estamos hoy detrás de la prosperidad de Cristo, pero no tras la persona de Cristo? Yo me acuerdo, años atrás trabajaba con una persona la cual, por ejemplo, cuando alguien iba pidiendo por la calle y le pedía, no le daba nunca le daba nada. Ahora, si la persona venía con una estampita de San Cayetano, ahí sí le daba, ¿no? Y él mismo decía, no, yo siempre cuando me vienen con la estampita de San Cayetano, yo doy porque para conservar el trabajo, ¿no? El concepto, más allá del tema de las estampitas, que es algo muy religión específica, que todos sabemos cuál es, el tema es, bueno, si yo recibo algo a cambio, entonces sí, ¿no? Otro ejemplo típico es, por ejemplo, en las redes sociales, en general cuando alguien eh, en un posteo comparte una prédica, comparte por ejemplo, un devocional o un estudio bíblico. ¿Cuántas reacciones vemos? Vemos 3 likes, ¿no? 3 me gusta, 2 gracias. Ahora, si alguien comparte, ¿no? Algo que dice, hoy es tu día de bendición, hoy es el día de tu victoria, responde amén, y comparte esto y recibirás bendición, ¿no? Responde amén, tenemos 1000 amén, 5000 likes, ¿no?
Es como que la gente, estamos esperando solamente prosperidad, ¿no? Estamos esperando recibir algo primero, en vez de nosotros ofrecernos primero como instrumentos de Cristo. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Lo buscaban porque habían recibido comida, Jesús les había dado algo, entonces lo seguían buscando por eso, porque Jesús les había dado algo material, ¿no? Y les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios, el Padre, ha puesto su sello. Cuando les dice que trabajen no por la comida porque perece, no se refiere a que no debemos trabajar, el trabajo que casi todos tenemos, ¿no? Un trabajo con el cual nos dan dinero y comemos, ¿no? Sino que se refiere al trabajo que ellos, por ejemplo, se habían tomado para encontrar a Jesús. Habían hecho todo un trabajo cuando fueron al lugar donde había hecho Jesús el milagro otra vez, a buscar a ver qué más le podía dar Jesús. Hicieron todo un trabajo investigativo en el que terminaron tomándose unas barcas y cruzando de un lado al otro del lago hasta encontrarlo. Habían hecho todo ese trabajo para buscar a ver si Jesús hacía otra vez otro milagro de reproducción de comida o les daba a través de un milagro algo más gratis, ¿no? Algo más material gratis. Y dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que es que el Hijo del Hombre les dará, ¿no? Es la palabra, su predicación. En Lucas 12, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen. Aquí afanen quiere decir esfuerzo, empeño, ¿no? No se esfuercen, no se empeñen por su vida, que han de comer, ni por su cuerpo, que han de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Si salteamos unos versículos, dice, ustedes pues no busquen que han de comer o que han de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Dice, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su padre sabe que necesitan estas cosas. Le está hablando a gente que ya es creyente, ¿verdad? A gente que ya cree y busca del Padre. Más bien busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre les ha placido darles el reino, ¿no? Dice, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre sabe que las necesitan. Más bien busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, no se empeñen por su vida, no se afanen por su vida, porque han de comer, ni por su cuerpo, que han de vestir. Y agrega, dice, no vendan sus bienes y den ofrendas de misericordia, háganse bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Entonces, hermanos, el mensaje final es que el Evangelio es un Evangelio de salvación. Nosotros lo que buscamos, o lo que deberíamos buscar primero, es la salvación de nuestras almas, ¿no? Y luego otras cosas nos serán añadidas, como dice Jesús, pero no al revés, ¿no? Busquemos pues el reino de Dios por medio de Jesucristo y seamos instrumentos incondicionales para su gloria. Espero que este devocional les haya sido de bendición. Les agradezco y nos vemos en el siguiente devocional.